Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, porque tenemos una historia que es pura magia, puro romance y tiene el título perfecto para describirla, Hande y Kerem, aniversario de ensueño en viaje romántico. Si ustedes son fanáticos de las historias de amor que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en los cuentos de hadas modernos, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en un viaje no solo geográfico sino también emocional, de dos personas que parecen sacadas de una novela. Y antes de que nos vayamos de lleno a esta aventura, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se tomen un segundito para suscribirse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto amamos crear para ustedes. Ahora sí, preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Imaginemos por un momento la escena. Una brisa suave acaricia la piel, el sol tiñe el cielo de colores cálidos, y el sonido de las olas acompaña una conversación llena de complicidad. Esto no es una película, bueno, sí lo es, pero es la vida real de Hande y Kerem, quienes decidieron celebrar su amor de una manera espectacular. Cuando pensamos en aniversarios, solemos imaginar cenas románticas, regalos pensados, pero Hande y Kerem elevaron el concepto a otro nivel. Decidieron que su aniversario merecía una experiencia que quedara grabada en la memoria para siempre, y ¿qué mejor manera de hacerlo que con un viaje romántico inolvidable? No cualquier viaje, claro, sino uno que estuviera a la altura de su historia, de su conexión. Y aquí es donde entra la magia. La elección del destino fue, sin duda, el primer ingrediente secreto de este aniversario de ensueño. No fue una decisión tomada a la ligera. Seguramente analizaron, soñaron juntos, imaginaron lugares que resonaran con su relación. Y es que piénsenlo, el lugar donde celebras un aniversario marca de una u otra forma la experiencia. ¿Se imaginan estar en un sitio que tiene significado para ambos, o uno que representa el tipo de aventura que buscan juntos? Para Hande y Kerem, este viaje fue una oportunidad para escapar de la rutina, para reconectar a un nivel más profundo, y para crear nuevos recuerdos que se sumaran a la maravillosa colección que ya tienen. Se rumorea, y ustedes saben que a mí me encanta el chisme pero con fundamento, que este viaje fue planeado con tanto detalle que cada rincón del destino elegido guardaba una sorpresa, un guiño a su relación. No estamos hablando de unas simples vacaciones. Esto fue una celebración del amor en su máxima expresión. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, sabemos que su relación es algo especial. La química que proyectan en pantalla, la forma en que se miran, la manera en que se apoyan mutuamente, todo eso te hace pensar, wow, esto es real. Y este viaje fue la confirmación de esa realidad. Fue un lienzo en blanco para pintar los trazos más románticos de su amor. Desde los paseos al amanecer por playas paradisíacas, hasta las cenas a la luz de las velas bajo un cielo estrellado, cada momento fue cuidadosamente orquestado para ser perfecto. Y cuando digo perfecto me refiero a esa perfección que surge de la autenticidad, de la genuina felicidad que ambos irradian. Imaginen que se encuentran en un lugar que parece sacado de una postal. Tal vez Italia con sus canales románticos y su historia de arte y amor. O quizás Grecia con sus islas blancas y azules que te roban el aliento. O quién sabe, tal vez se aventuraron a un destino más exótico, como las Maldivas, con sus bungalows sobre el agua y sus atardeceres de infarto. Sea cual sea el lugar, lo importante es la atmósfera que crearon. Un ambiente de intimidad, de complicidad, donde solo existían ellos dos y el amor que los une. Y estoy segura de que cada detalle contó. Las flores que adornaban su habitación, la música suave que sonaba de fondo, las conversaciones que fluían sin esfuerzo, riendo, recordando, soñando. El viaje de Hande y Kerem no se limitó a un solo lugar, sino que fue una travesía cuidadosamente seleccionada para ofrecer una gama de experiencias que reflejaran la amplitud y profundidad de su amor. Se habla de una primera parada en la romántica Venecia, donde navegaron por sus canales en góndolas privadas, dejando que el eco de sus risas se mezclara con las melodías de los gondoleros. Imaginen la escena, el atardecer pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, el reflejo de los edificios históricos en el agua, y Hande y Kerem, cogidos de la mano, compartiendo un silencio cómplice que lo decía todo. No se trataba solo de disfrutar de la vista, sino de sentir la historia y la atmósfera de la ciudad, impregnándose de ese romanticismo que ha inspirado a artistas y amantes durante siglos. Después de la opulencia de Venecia, su viaje pudo haberlos llevado a las costas de la Toscana, en Italia.
Aquí el enfoque se habría centrado en la vida, en el placer de los sentidos. Quizás se alojaron en una villa rústica rodeada de viñedos, donde aprendieron a preparar pasta fresca bajo la guía de un chef local, o disfrutaron de degustaciones de vino que culminaban en cenas al aire libre bajo un manto de estrellas. La tierra, los sabores intensos, la sencillez elegante de la vida campestre italiana, todo ello se habría fusionado para crear un telón de fondo perfecto para su amor. Cada bocado, cada sorbo, cada atardecer se habría convertido en una memoria imborrable, fortaleciendo su conexión a través de experiencias compartidas y sensoriales. Pero su aventura no se detuvo en Italia. Los rumores sugieren que su viaje de aniversario también incluyó la exótica belleza de Santorini, Grecia. Imaginen despertar en una suite con vistas panorámicas al mar Egeo, con sus icónicas casas blancas y cúpulas azules que se asoman al abismo. Los paseos al atardecer por los callejones empedrados de Oya, el aire cargado con el aroma de las bugambillas, y el sonido suave de las olas rompiendo en las playas de arena volcánica. Aquí la conexión con la naturaleza y la inmensidad del mar se habrían convertido en un espejo de su propio amor, vasto e infinito. Posiblemente disfrutaron de una cena privada en una terraza con vistas a la caldera, un momento de intimidad pura donde las conversaciones fluían con la misma facilidad que el vino local. Lo más hermoso de todo es que este viaje no fue solo un acontecimiento puntual. Fue una inversión en su relación, una forma de nutrir ese vínculo que tanto admiramos. En la vida ajetreada que llevan con sus carreras, sus compromisos, encontrar tiempo de calidad para estar juntos, para desconectar del mundo exterior y conectarse el uno con el otro, es un tesoro. Y un viaje así, planeado específicamente para celebrar su amor, es la máxima expresión de ese compromiso. Es decirle al otro, eres mi prioridad, y este amor merece ser celebrado a lo grande. Cada actividad, cada lugar, cada detalle se orquestó para reafirmar esa dedicación mutua, para recordarles por qué se eligieron, y para consolidar el futuro que construirán juntos. Podemos imaginar escenas específicas que seguramente ocurrieron. Quizás un picnic sorpresa en medio de un paisaje espectacular, con sus comidas favoritas y una botella de buen vino. O una clase de cocina juntos, aprendiendo a preparar platos típicos del lugar, compartiendo risas y algún que otro desastre culinario. O tal vez simplemente disfrutaron de largos paseos de la mano, descubriendo rincones secretos y admirando la belleza que los rodeaba. Cada actividad, por simple que parezca, se convirtió en un recuerdo precioso porque estaba impregnada de su amor. No se trataba de la ostentación, sino de la esencia, la unión de dos almas celebrando la magia de su existencia compartida. Y lo que hace que esta historia sea tan especial es que podemos ver cómo este viaje se refleja en ellos. Después de un tiempo de haber regresado, notamos esa chispa renovada, esa energía extra que solo se consigue cuando el corazón está pleno de amor y felicidad. Es como si este aniversario de ensueño les hubiera recargado las pilas, les hubiera dado un impulso más de esa magia que ya de por sí desprenden. Es un brillo en sus ojos, una complicidad que se intensifica en cada aparición pública, un recordatorio tangible de que invertir en el amor es la mejor inversión que se puede hacer. Para nosotros como espectadores es inspirador ver cómo una pareja decide invertir tiempo y esfuerzo en celebrar su amor de una manera tan significativa. Nos recuerda la importancia de cultivar nuestras relaciones, de no dar por sentado a las personas que amamos, y de buscar oportunidades para crear momentos especiales, sin importar si es un viaje a otro continente o una cena romántica en casa. Lo que realmente importa es la intención, el gesto, el amor que ponemos en ello. Ande y Kerem nos enseñan que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción, una elección diaria que se nutre con experiencias compartidas y celebraciones conscientes. Y si me preguntan cuál es el ingrediente secreto de la felicidad de Ande y Kerem, creo que es esta capacidad de crear magia en su vida juntos. No se trata solo de los momentos espectaculares, sino de la forma en que abordan cada día, de la manera en que se apoyan, de la alegría que comparten. Este viaje de aniversario fue, sin duda, la guinda del pastel, la cereza sobre esa relación que tanto admiramos. Fue un testimonio de que el amor, cuando es verdadero, puede construir su propio paraíso sin importar dónde se encuentre. Es un recordatorio de que la felicidad no reside en el destino, sino en la compañía, y en la capacidad de hacer de cada momento, por ordinario que sea, algo extraordinario. En resumen, este vídeo se trató de celebrar el amor de Ande y Kerem a través de un viaje de aniversario verdaderamente de ensueño. Exploramos la importancia de elegir un destino especial, de crear momentos inolvidables y de
invertir en la relación para nutrir ese vínculo único que comparten. Fue una historia que nos inspira a todos a buscar esas oportunidades para celebrar a las personas que amamos y a crear nuestros propios momentos de magia, independientemente de las circunstancias. Nos demuestra que el amor verdadero tiene la capacidad de transformar cualquier lugar en el escenario perfecto para una historia de cuento de hadas moderno. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál sería su destino de ensueño para un aniversario? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, si les hizo soñar un poquito, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.